doctora Isabel es directora del Instituto de Metalurgia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene más de 15 años de experiencia en el área de la hidrometalurgia y ha trabajado en la caracterización electroquímica de minerales. Su doctorado lo hizo en Murdoch, Perth, Australia, dentro del programa académico del Centro Parker Center de Hidrometalurgia. Previo a esto, completó una maestría en química en la Universidad Autónoma Metropolitana y un título de ingeniero químico industrial en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Politécnico Nacional, ambas en la Ciudad de México. Se ha especializado en el desarrollo de procesos hidrometalúrgicos que involucran el tratamiento de sulfuros minerales con contenidos de metales base, cobre, zinc y metales preciosos de oro y plata. Tiene una amplia vinculación con la industria minera de México, lo que le ha permitido dirigir un número importante de proyectos, dentro de los cuales destaca uno que actualmente dirige y que está orientado a impulsar un aprovechamiento sostenible de agua y energía en la industria minera. Proyecto en el cual participan a nivel de consorcio 5 instituciones académicas y 5 empresas mineras de la Cámara Minera de México. Entonces, doctora, por favor. Me gustaría antes que nada agradecer al comité organizador por esta extraordinaria oportunidad de presentar esta plática. Como comentaban, yo he trabajado en el área hidrometalúrgica, pero por esta ocasión voy a hablar un poco más de otro tema que encuentro de gran importancia. La hidrometalurgia generalmente enfatiza los procesos hidrometalúrgicos y habla de que estos deben de ser amistosos con el ambiente. Sin embargo, generalmente dejamos a un lado el tema tan importante del agua. Mientras que en un sentido más general, tenemos que considerar dos aspectos críticos de la sustentabilidad del desarrollo de la minería sustentable. Con esto en mente, un grupo de investigadores de la universidad, entre ellos mis colegas Roberto Briones e Isabel Razo, decidieron revisar el concepto de lo que es la huella hídrica. Esto yo creo que de igual forma que la huella carbónica muy pronto se convertirá en un indicador importante de la sustentabilidad. Hablando de la minería sustentable, me vino a la mente esta cita. Cada vez es más claro que la humanidad debe de rápidamente de enfocarse en la degradación rápida de la calidad del ambiente de nuestro planeta. Ninguna actividad humana se permitirá sin que pase esto de largo por el impacto que trae en la calidad del agua y del aire y del consumo de energía y la evolución de los gases invernadero. Esto es particularmente importante para industrias como las de la minería y las de la metalúrgica extractiva, que tienen una alta visibilidad y que en algún tiempo han sido objetivos primordiales para la preocupación pública y legislaciones también. Hasta aquí es la cita y esto se publicó sorpresivamente hace más de 20 años, en 1992. Sin embargo, la esencia de esta cita sigue siendo relevante y actual. En 1990, de eso, hablábamos de un año muy importante para el concepto de la sustentabilidad ambiental en el contexto de la cumbre de Río, en donde se comentó que los humanos son en el centro de la preocupación del desarrollo sustentable y deben de buscar una vida productiva y sana en armonía con la naturaleza. Y más que una simple premisa, el concepto de la sustentabilidad ha sido promovido desde el año de 1987 dentro del reporte Brundtland, en donde se comenta que el desarrollo sustentable se refiere como la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. Quisiera el día de hoy tocar estos temas y tratar de comentarles que la minería puede ser
amigable con el ambiente. Para poder hacer esto tenemos que trabajar un poco más. La intención de hablar de este tema del manejo del agua es muy importante. Primero porque el tema del agua incluye distintos factores que incluyen que cada operación productiva puede ser incluso un caso de estudio. Imaginemos, la ubicación de la planta de minera es algo que en ocasiones no podemos nosotros elegir de forma libre. La ubicación de estas plantas depende de dónde se encuentren los recursos de interés. Por otro lado, también la disponibilidad del agua es un factor variable. Tenemos lugares o plantas en donde el agua está presente en grandes cantidades y tenemos también algunas otras locaciones en donde es muy escasa. Esto es lo más común, sin embargo. Cuando nos referimos entonces a la cantidad y a la calidad del agua utilizada en estas plantas, debemos de recordar que existen muchos factores que comprometen la huella hídrica de un producto, como más adelante comentaremos. Sin embargo, actualmente existe un punto o un tema que se está convirtiendo en el factor más importante en muchos países. Este es la licencia social. La licencia social se refiere a tener una aprobación de la comunidad. Para poder tener la aprobación de una comunidad o una licencia social, esta comunidad debe de estar de acuerdo entre el uso de la comunidad y el uso de la compañía minera. Y ambos puntos de vista deben de concordar. Esto tiene que ver con todas las etapas de la operación minera. Para poder llegar a este acuerdo existen algunas herramientas como las llamadas huellas, como la huella hídrica, que nos pueden ayudar a hacer esto. Por desgracia, el caso que nosotros presentamos ahora ante ustedes es el más común. Desde el momento en que la huella ecológica se estableció como concepto, han salido a colación algunas otras huellas que han emergido como una forma de llamar la atención sobre la forma en la que específicamente estamos impactando al ambiente. Sin embargo, estas huellas no nos dicen nada si nosotros no tenemos el conocimiento necesario para comprenderlas y si no hacemos, además de un análisis, un uso adecuado de nuestros recursos. Entre todas estas huellas, la que yo quisiera tocar el día de hoy es a la huella hídrica. La huella hídrica es un concepto establecido por Ajin Hoekstra en el año 2002. Básicamente, este se refiere al volumen de agua que se utiliza para tener como resultado un producto medido en relación con toda la cadena de abastecimiento. Esto es distinto al concepto del agua virtual, que únicamente mide el volumen. El concepto de huella hídrica no solamente tiene que ver con el volumen de agua que se utiliza para producir algo, sino también está relacionada con dónde la encontramos y cómo la encontramos. Aclarando esto, tendremos que ver que estamos hablando de un concepto mucho más amplio que el concepto del agua virtual. Este concepto tiene que ver con 3 tipos de agua. Estos 3 conceptos de agua son importantes para poder determinar cuál de estos es el más importante en términos de el consumo del agua que involucra la producción de algo. Estos tipos de agua se definen como agua verde, agua azul y agua gris. El agua verde básicamente se refiere al volumen de agua de lluvia evaporada o incorporada dentro de un producto. Como tal, esto es muy relevante como concepto para productos agrícolas. En el caso de la minería, esto se convierte en un concepto muy importante en términos de las operaciones sobre la superficie que tienen que ver con muchas operaciones mineras.
El agua azul es el concepto con el que estamos más familiarizados. Y en ocasiones se confunde con el concepto del retiro, de la remoción del agua. Este se refiere al volumen de la superficie o de agua de superficie evaporada, incorporada en el producto o que retorna a otros cuerpos del agua de mar, a otros cuerpos hídricos. El agua gris, por otro lado, se refiere al volumen de agua que se requiere para asimilar la carga de los contaminantes basados en una concentración natural de un estándar de calidad de agua del ambiente existente. Con esto no nos referimos a que esta sea el agua que nosotros tenemos que diluir para quitarle las impurezas. A lo que nos referimos es que existe una forma de medir lo difícil que puede ser o qué tan difícil puede ser no contaminar un cuerpo de agua en términos de la cantidad de agua que será necesaria para poder diluir estas contaminantes o impurezas. Hablando en general, los componentes de la huella hídrica no solamente están relacionados con el agua que utilizamos directamente en la producción de algo. Este concepto también incluye aquella agua que indirectamente se utiliza para la producción de algo. Considerando esto, en oposición a la remoción de agua, este flujo de retorno no está incluido en este tipo de agua. Esto significa que esta retorna al agua de mar y esto significa que no estamos incluyéndolo en algo que aumente los componentes de la huella hídrica. Es importante, por lo tanto, definir cuál de estas tres o de estos tres tipos de agua a los que nos referimos son aquellos que involucran un consumo mayor. Y esta es una forma de aplicar distintas formas de manejo de agua, sobre todo para tener un mejor manejo de agua. El concepto de una huella hídrica es algo que se ha estudiado por parte de la red de la huella hídrica o WFN desde el 2002, cuando se comenzó a hablar de este proceso y de este concepto. Esta WFN es una organización sin fines de lucro que promueve que el concepto de huella hídrica se vaya conceptualizando. Se ha desarrollado una metodología general para medir la huella hídrica principalmente de distintos productos y esta se ha puesto disponible en una guía de evaluación de agua de huella hídrica. Esto que ustedes ven aquí lo podemos bajar en este website que aparece aquí. Y esto puede ser de mucha ayuda para poder entender antes que nada el concepto de huella hídrica, para entender sus particularidades y también para la comprensión de algunas reglas básicas de esto, para poder hacer una evaluación general de cuánta agua y qué tipo de agua se relaciona con la producción de algo. Pone a nuestra disposición también diferentes herramientas, cuenta con diferentes bases de datos que están muy relacionadas con productos agrícolas, mucho más con ellos, y nos da una idea general, sin embargo, de cuánta información es necesaria en ocasiones para poder tener una apreciación objetiva o un poco más integral de cuánta agua estamos utilizando para poder producir algo. Desafortunadamente todavía no existen reportes de productos mineros. En general, la huella hídrica y esta asociación WFN ha hecho un gran trabajo para establecer cuál es la evaluación de huella hídrica de muchos productos. ¿Para qué? Para darnos una idea de cuánto está involucrado en la producción de estos. Aquí muestro únicamente algunas imágenes, unos ejemplos que ya se han trabajado, como por ejemplo el que aparece a la derecha, en el que nosotros podemos ver que incluso
se muestra la cantidad de agua verde, de azul y agua gris que está involucrada en la producción de un producto. Si nosotros hacemos una comparación rápida, esto no significa que es mejor tener una cerveza que únicamente consume 47 litros de un vaso de 250 mililitros que tener una barra de chocolate de 100 gramos que requeriría entonces 2.400 litros. Parece entonces que el alcohol es más fácil de producir, ¿verdad? Pero si consideramos esto únicamente, sin embargo, la idea general no es esta. La idea general de este concepto es únicamente de concientizar a la sociedad sobre las diferencias que pueden estar involucradas en la producción de distintos productos. Y los productos mineros deben de estar incluidos. Con esto en mente, tener estos valores de la huella hídrica puede ser de mucho beneficio para la industria y pueden ser un punto de referencia para nosotros poder defender la actividad minera y porque la actividad minera no utiliza una huella hídrica tan alta como pudiera parecer. De hecho, esto se está convirtiendo en algo cada vez más formal y recientemente se estableció un estándar de ISO, el 14046, que se refiere al manejo ambiental de la huella hídrica. Y en este estándar se establecen los principios, requisitos y lineamientos para su evaluación. Este estándar ISO comenzó apenas a funcionar el agosto pasado y básicamente se refiere a que la evaluación de la huella hídrica nos puede ayudar en estos puntos. Primero, en evaluar la magnitud o el ambiente potencial relacionado con el agua. Dos, también nos puede ayudar a identificar las formas de reducir los impactos relacionados con el potencial del agua de productos y también nos ayuda en las distintas etapas del ciclo de vida del agua, al igual que para las organizaciones y los procesos que estamos utilizando. No solamente se trata de que sea algo importante para un producto, sino también podemos encontrar la huella hídrica de una persona. De hecho, si queremos saber la huella hídrica de cada uno de nosotros, podemos entrar a esta red de WFN y existe ahí una fórmula con un cálculo para poder hacer nuestra estimación. Bueno, como tercer punto, nos ayuda también a facilitar la eficiencia hídrica y a optimizar también el manejo del agua en alguna producción de un producto, un proceso en niveles organizacionales. Y esta es lo más importante, busca tener información científica para poder utilizarlo en reportes de huella hídrica. En términos de lo que es muy importante para la industria minera, algunos de los aspectos que pueden afectar la huella hídrica de un mineral, como mencioné anteriormente, son los siguientes. Por ejemplo, las condiciones climáticas, que por supuesto también afectarán las tasas de evaporación, las fuentes hídricas primarias. Esto significa si estamos consumiendo más agua de superficie, agua de subsuelo o agua salina. La mineralogía o geoquímica mineral, que no es lo mismo que tener minerales de alta ley o no. Esto afecta el proceso. Las colas de la administración del sobreflujo también, que tiene prácticamente un efecto en el manejo hídrico muy importante. Los tipos de commodities, en el caso de uranio, que se ha reportado que requiere de una supresión extensiva de polvo, al igual que la extensión o el grado en el que se ha utilizado o reciclado el agua, el régimen de manejo del agua en un sitio minero, en una planta minera, que también nos permite saber cuáles han sido las descargas disponibles y el tratamiento que se les da a estas. Las comunidades circundantes, como comentábamos, es algo muy importante porque así podemos hablar de usos de tierra, de industrias, diseño de proyectos, configuraciones, contenidos de humedad iniciales
y podemos ver si esta planta minera está arriba o abajo de la tabla de producción de agua. Eso es particularmente en términos de la cantidad de agua y el tipo de agua que se utiliza, y al igual que las condiciones hidrogeológicas circundantes que nos permiten tener mayor permeabilidad de los acuíferos y los problemas también de la despresurización del agua del subsuelo y todos estos temas. Estos son solamente algunos aspectos que tienen relevancia y que tendrán un impacto muy importante en cuanto a la cantidad y de producto. Y en términos de la calidad del agua tenemos el drenaje de la roca ácida, el drenaje de la mina neutral, también la contaminación de metales pesados y la lixiviación, contaminación por químicos procesados, erosión y sedimentación. En general, el tema de la minería tiene también el problema de que estamos hablando de una operación dinámica. El proceso minero no es el mismo al principio de la operación que al final. Esto, por supuesto, nos dará un impacto muy importante en lo que sea que nosotros querramos establecer como una huella hídrica de la actividad minera. Esto incluye la exploración, el desarrollo, la operación y el cierre, que tiene que ver con distintas cantidades y sobre todo distintas calidades de agua. El depurado, la extensión de la operación, etcétera. No tenemos nosotros una operación que es constante de un año a otro. Esto es gradual, se extiende de forma gradual dependiendo del tipo de operación que estemos hablando de las cabezas, de las colas, de la lixiviación, de las actividades a cielo abierto, etcétera. El tercer punto son de incrementos de la demanda de agua para la operación, particularmente en el caso de la lixiviación en pilas, y también tenemos que considerar los cambios naturales en la disponibilidad del agua. El cambio climático nos han demostrado cuánto puede cambiar esto en términos de la cantidad de precipitación anual, de evaporación temporal y también en términos de las variaciones históricas que cambian incluso de un punto a otro del planeta. La diversidad del agua utilizada dentro de la misma planta para la construcción o para la producción minera de minerales, soluciones en proceso, etcétera. Como pueden ver, no es algo sencillo poder planear el establecimiento de una huella hídrica para minerales o para cualquier otra producción minera. Sin embargo, esto es algo con lo que nosotros tenemos que relacionarnos y empezar a involucrarnos antes de que se convierta en una ley. Cuando esto se convierta en una norma, ya no tendremos forma de hacer otra cosa más que apegarnos a ella. Tenemos que empaparnos un poco más del concepto y poder comenzar a compartir información que resulta muy importante para el establecimiento de estas normas. Además de esto, en el mundo tenemos distintos proyectos de la huella hídrica para productos mineros. El primero nos comenta que adaptar las huellas hídricas de Sudáfrica y la exploración del valor del agua integrada. De hecho, se refiere ya a un reporte publicado con este fin para este proyecto. Y contamos con una industria minera sustentable, en el que este proyecto también se llama SAM, que comenzó en Finlandia. Es un proyecto de minería aceptable sustentable. Ya tienen socios incluso de Australia y de Chile. Y también existe otro informe, otro reporte, aunque no está disponible, pero cuesta trabajo encontrarlo. Se habla de la huella hídrica que se ha establecido para el cátodo de cobre y lo estableció el grupo minero Zijin. Podemos también encontrar una publicación del agua azul de la producción de cobre en la parte norte de Chile. Al igual, en México estamos trabajando actualmente a través de un proyecto que se llama For the Seed y sobre el análisis, diagnóstico y desarrollo de las estrategias para el uso estratégico y sustentable del agua y de la energía por parte de la industria minera. Estamos trabajando fuertemente para desarrollar esta metodología y establecer la huella hídrica para la producción de oro y de cobre. Afortunadamente, esta cita
será algo que espero no tendremos que llegar a esto para poder apreciar el valor del agua. Eso es todo por mi parte y les agradezco mucho y muchas gracias por su atención y bienvenidos a San Luis Potosí. Bueno, muchísimas gracias por su plática. En realidad me parece muy interesante. Yo soy el doctor Rubio. Solo tengo una pregunta para usted en cuanto a la reutilización del agua en el procesamiento de minerales. En este proceso me doy cuenta de que es muy bajo. ¿Cuál es su opinión sobre cómo ve el futuro? Bueno, de hecho, la reutilización del agua es algo que nos puede ayudar a reducir la cantidad de agua azul y de agua gris. Esto dependerá, por supuesto, de cuántos pasos debemos de tomar para poder llegar a esto. En algunas operaciones, por ejemplo, están tratando de utilizar menos agua potable, utilizando agua salina, eso significa agua de mar, pero por desgracia, el proceso de la salinización también involucra otra huella hídrica. Es como un ciclo, ¿sí? Sin embargo, en mi opinión, cualquier acción que esté enfocada en términos de reducir la cantidad de agua potable que se vaya a utilizar será de mucho valor. Tengo conocimiento de muy pocos procesos en los que se esté llevando a cabo este tipo de trabajo. Más que otra cosa, se está trabajando en los procesos de flotación, en donde tenemos ya varios reportes tratando de llevar a cabo la reutilización del agua, porque esto siempre va a estar en relación de la calidad del agua y de cómo esto puede impactar también el proceso en general. Sin embargo, creo que este tipo de enfoques, este tipo de actividades podrán ayudarnos a identificar los puntos álgidos en términos de consumo de agua. Y en esta forma nosotros podremos tener una administración del uso de agua que sea mucho mejor. Sí, muchas gracias. ¿Usted tiene, no sé, alguna estimación del 5%, 10% del agua que está involucrándose en procesos, no sé, en Asia o en algunos procesos específicos? Porque creo que no hemos hecho mucho al respecto en retirar a los sulfatos de hierro o el material orgánico, como en el drenaje minero. Me parece que es menor al 1 o 2% del agua. Sí, esa es la razón por la que este tema es tan importante. Es muy importante tener un panorama mejor sobre lo que estamos haciendo en minería para poder ir priorizando qué es lo que se debe de hacer. Porque considerando todo esto, en ocasiones la apreciación de cuánta agua se utiliza directamente es distinto a la cantidad de agua que indirectamente se utiliza. Al tener nosotros este cálculo, podremos tener más elementos y esto complementará nuestro abordaje para poder ayudar de forma importante el consumo de agua potable y tratar de estar un poco más en el lado de del reciclado y la reutilización del agua. Ya existen, de hecho, algunos ejemplos dentro de la industria minera. Ay, perdón, se me olvidó el nombre de la compañía que lo está haciendo. Creo que es Argyle, Diamonds, Argyle, me parece, que tiene una meta de tener utilización del 0% de agua potable para 2030. Esa es una de sus metas y eso es algo que pues podemos tomar como ejemplo. Ya existen algunos esfuerzos que se están haciendo en el mundo y me parece que estos son ejemplos loables que nosotros podemos pues también utilizar para ver cómo esto es posible y cómo podemos utilizarlos en nuestras propias operaciones mineras. Muchísimas gracias.